Juan capítulo 10. Hoy ya estrenamos nuevo capítulo. Es el tema número 47 de esta serie sobre el Evangelio de Juan. Juan 10, vamos a leer los primeros 6 versículos. Y yo he titulado a este mensaje, ¿cómo reconocer a Jesús? ¿Cómo reconocer a Jesús? Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. El versículo 6 termina diciendo: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Oremos. Queremos, Señor, presentarnos delante de su presencia, dándole las gracias por tener el privilegio de poder escuchar su palabra. A como alimentamos nuestro cuerpo con diligencia, así es necesario y aún más que alimentemos nuestro espíritu con su palabra, que es más dulce que la miel, que sacia nuestra sed, que nos sustenta y nos puede dar vida, porque su palabra nos muestra a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy le pedimos que nos pueda hablar a través de su palabra. Hoy le pedimos que nos ayude a entender el mensaje. Que usted, Señor, nos ayude, puesto que somos débiles. No somos los más eruditos, no somos los más conocedores. Y eso lo sabemos, pero también estamos seguros que contamos con su Espíritu Santo. Que usted, Señor, hace sabio al sencillo. Así que alúmbrenos, Padre. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pasaba, hermano, en mi casa en Costa Rica algo bien curioso que siempre me llamó la atención. Cuando yo vivía con mis padres, tenía un perrito, un pequinés maltés, su nombre era Terry, y él hacía algo bien interesante. Cada vez que mi papá llegaba a la cuadra donde nosotros vivíamos, llegaba para entrar ya a la casa, mi perrito se volvía loco. Pero lo curioso es que él se volvía loco antes de que siquiera mi papá llegara a exactamente frente a la casa. Él escuchaba el carro de mi papá acercándose y se ponía a gritar, a saltar de alegría, se volvía loco literalmente el perrito. Y yo siempre me pregunté y dije, ¿cómo es que hace este perro para darse cuenta que ha llegado mi papá? Porque mi papá en ese tiempo tenía un carro marca Hyundai, y en Costa Rica los Hyundai son tan comunes como aquí los Toyota. Creo que el carro más popular o más común en Perú me parece que es Toyota, ¿sí o no? En todo lado hay. O sea, igual, allá en Costa Rica mi papá no tenía el único Hyundai como para decir que lo reconocía porque era el único. No sé cómo hacía. Es más, ni siquiera lo tenía que ver, porque como le digo, ni siquiera estaba frente a la casa, que él solamente con escuchar el motor ya sabía que había llegado mi papá. Y como le digo, no era el único Hyundai. Es más, ni siquiera el único Hyundai del barrio. No era ni siquiera el único carro que pasaba frente a la casa. Pero mi perro sabía reconocer muy bien cuando llegaba mi papá. Y eso siempre me sorprendió. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje dije, Señor, eso me acuerda a mi perro brincando de la alegría porque reconoció el sonido de mi papá. Y sabe, hermano, la Biblia nos muestra que según este pasaje,
Las ovejas del Señor aprenden a reconocer la voz de su pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús. Las ovejas aprenden a reconocerlo a tal punto que cuando suenan dos voces, ellos inmediatamente pueden decir, esta voz no me suena a Jesús, Él no es Jesús, pero esta voz de acá sí me suena a Él es el Señor. Y la pregunta es, hermano, ¿estamos nosotros reconociendo, estamos nosotros discerniendo correctamente la voz de nuestro Señor? ¿O de repente estamos siendo engañados muy fácilmente por falsas voces? Puede ser que eso nos esté sucediendo. Y la Biblia hoy nos va a proveer de dos mecanismos, de dos formas, hermano, que nosotros podemos apoyarnos para que podamos discernir cuando es Dios el que nos está hablando. Y esos dos mecanismos, esas dos formas que podemos discernir son que analicemos el interés que tiene la persona que nos está trayendo el mensaje, porque ciertamente, hermanos, Jesús no nos habla directamente a nosotros, ¿sí o no? No. El ministerio terrenal de Jesús, cuando Él hablaba directamente a los hombres, pasó, pero ¿a quién dejó encargado? A los apóstoles. Y por toda la línea a lo largo del tiempo, la palabra de Jesús ahora nos llega a nosotros en la Biblia a través de bocas humanas. Y nosotros tenemos que aprender a discernir si la persona que nos está hablando proviene de Dios o si la persona que nos está hablando no proviene de Dios. Y para eso entonces el primer mecanismo es analizar la intención que tiene esa persona. Porque la intención que tiene esa persona está relacionada con la intención con la cual está, con aquel que esté asociado a esa persona. Si esa persona no viene de Jesús, si no viene de Satanás, no va a tener un interés genuino como el del Señor Jesús, sino va a tener un interés como el de Satanás. Pero si esa persona nos habla de parte de Dios, el interés de esta persona que nos habla y el interés de Dios van a ser el mismo, puesto que Él simplemente es un portavoz de su palabra. Y el segundo mecanismo, vamos a analizar la guía que nos quiere proporcionar, la dirección hacia dónde nos está queriendo llevar. Y ese pasaje que hemos leído, para poder ponerlo en contexto, se desarrolla, al parecer, todo da a entender, inmediatamente después de la curación del ciego. ¿Se acuerda que hemos estado analizando esto? Aquel ciego que fue curado en día de reposo, que fue llevado ante los fariseos, todo esto está en el capítulo 9, fue llevado ante los fariseos, fue interrogado por los fariseos porque ellos no querían creer, no podían darle mérito a la sanidad, porque eso significaría que Jesús lo había sanado y que Él era el Mesías. Pero ellos se pusieron necios de corazón. Por último expulsaron al fariseo, al ciego que había sido sanado, de la sinagoga. El Señor lo encuentra y se muestra a él. ¿Y cuál es la reacción del ciego? Cae postrado a los pies del Señor. ¿Se acuerda? Eso lo hablamos la semana pasada. Y luego que el ciego cae postrado, se le acerca un grupo de fariseos al Señor Jesús. Y esto es lo que parece que continúa inmediatamente después de eso, puesto que Juan en ningún momento nos dice que Jesús haya comenzado una nueva conversación ni con nadie más. Incluso en el versículo 6, cuando dice en la parte B, pero ellos no entendieron, y no nos dice quiénes son ellos. Por tanto, se puede deducir que esta conversación Jesús la está haciendo a los fariseos, quienes le reclamaron al final del capítulo 9, diciéndole que ellos no eran ciegos. Y a los cuales Jesús le respondió y le dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora como dicen que son ciegos, su pecado permanece. Y Jesús utiliza
una narración, una historia, una parábola, si quisiéramos llamarlo así, o como dicen los estudiosos, más bien eso sería como una metáfora ampliada o una alegoría para mostrarles cómo es el verdadero pastor. Si bien es cierto, la Reina Valera le ha puesto un subtítulo a este capítulo 10, a estos versículos al inicio, si usted se da cuenta, los que tienen ahí subtítulos o un pequeño título antes del versículo 1, ¿qué dice? La parábola del redil. Pero yo lo llamaría diferente, porque el interés acá no está, la idea principal no está en el redil. La idea principal acá yo lo llamaría que es la parábola del verdadero pastor. Porque ese es el contraste que forma Juan, que arma Juan, entre el ladrón y salteador y el pastor. Entre el desconocido y el pastor. Cómo las ovejas reaccionan ante uno, pero reaccionan también ante el otro. Y eso es lo que vamos a estar analizando. Así que para dejar las cosas en claro, ¿quién es el ladrón y salteador? ¿A quiénes se estaría refiriendo Jesús cuando dijo que estos eran ladrones o este es el ladrón y salteador? A los fariseos, a falsos pastores o personas que tienen interés en las ovejas, pero no el mejor de los intereses. Los fariseos serían en este relato los ladrones y salteadores. ¿Quién sería la puerta? Jesús. ¿Ok? El aprisco o el redil, ¿cómo es que se llama? El lugar donde se guardaban las ovejas en la noche para que quedaran protegidas, que usualmente era con un muro de piedra así en redondo, que nada más queda una abertura, que era la puerta. Ese redil, ese aprisco, sería la nación de Israel en este primer pasaje. Porque veremos en los pasajes de las próximas semanas que Jesús dice, yo tengo otro rebaño que tengo que traer. Y van a venir y tendrán un solo pastor. Cuando Jesús dice tengo otro rebaño, se está refiriendo a nosotros los gentiles. Entonces, ese otro rebaño somos nosotros. Y este rebaño al cual Jesús se está refiriendo acá, son la nación de Israel. El pastor, creo que no hay mucho con lo cual discutir quién es el pastor del cuento. El Señor Jesús. Las ovejas, ¿quiénes serían? Los escogidos de Dios. En este caso, los escogidos de Dios de la nación de Israel. ¿Ok? El portero que se nos narra, en realidad, hermanos, no hay una relación directa de quién puede ser. Jesús no nos da ninguna pista de quién podría ser, y lo mejor es dejarlo en blanco. El portero simplemente sirve como un accesorio dentro de la narración, no tiene un papel fundamental. Y también Jesús menciona a los desconocidos. Eso lo dice en el versículo 5, mas al extraño no seguirán. ¿Quiénes serían estos extraños? Nuevamente serían los fariseos. Porque aquí la comparación directa es entre los fariseos y Jesús. Los fariseos les gustaba, de cierta manera, verse a ellos mismos como los pastores de Israel. Pero en la Biblia no solamente se le llamaba pastor al encargado espiritual de un pueblo, sino que incluso se le llamaba pastor a los dirigentes, por ejemplo al rey. El rey se entendía que era pastor de su pueblo, poniendo la figura de que el pastor es una persona que tiene autoridad sobre las ovejas, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de cuidarlas. Y este es el asunto, hermano, que los fariseos querían tener autoridad sobre las ovejas, querían machacarlas, querían estar encima de ellas, como vimos con el caso del ciego, lo expulsaron de la sinagoga, demostrando la autoridad que tenían sobre él, pero en ninguna forma estaban preocupados por cuidar a las ovejas. Y eso, hermano, delataba
que estos hombres no eran verdaderos enviados de Dios. Jesús lo dice, y vamos a verlo en los versículos del 1 al 3. Jesús lo dice, vea, dice: de cierto os digo. ¿Se acuerda qué significaba ese de cierto? En griego, amén, amén. ¿Se acuerda qué significaba? Que era una declaración completamente veraz, sin ningún margen de duda. Lo que Jesús nos está diciendo es verdadero, es cierto, y es una verdad dicha de la manera más seria y más solemne, que no tiene que dar lugar a dudas. ¿Y cuál es la verdad que Jesús nos está diciendo? La encubre en una parábola. Jesús dice: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vea, en primer lugar, para analizar el interés que tienen los mensajeros de Dios, hay que ponerse a pensar, ¿qué busca? Jesús nos pone un primer caso. Nos dice que hay un redil, que como le digo era una pared de piedra, usualmente como en forma de círculo, y quedaba con una pequeña entrada. ¿Ok? Esa era la puerta. En el redil se metían las ovejas en la noche, para que descansen, sean protegidas de los lobos, etcétera, etcétera. Y en el redil se cerraba la puerta, o a veces era el pastor el que dormía a la puerta del redil. Por eso Jesús, en los siguientes versículos vamos a encontrar que Jesús dice: yo soy la puerta. Porque él está tomando la ilustración del pastor. Imaginémonos que este era un extremo del redil, y ese era el otro extremo del redil, la puerta del redil. Y el pastor se acostaba ahí. Entonces, todo el que quisiera entrar o salir del redil, ¿por dónde tenía que pasar? Por la puerta. La puerta es el lugar legítimo para entrar. Pero encontramos a un grupo de personas que no está queriendo entrar por el redil, por la puerta del redil, sino que Jesús dice que ¿por dónde van? Se brincan, se suben por otro lado, se vuelan la pared, se saltan la pared, trepan el muro. A ver, si usted está en su casa y de repente ve una persona trepándose sobre el muro de su casa, ¿qué va a pensar usted? Es un ladrón, ¿sí o no? Es un ladrón. El ladrón tenía interés en las ovejas. Por algo se está subiendo. ¿Usted cree que se estaba subiendo a robar pasto? ¿Para qué se estaba subiendo en el redil? Tenía interés en las ovejas. No lo podemos acusar que no tenga interés en las ovejas, pero su interés es malvado. Su interés no es cuidar a las ovejas, sino que su interés es aprovecharse de las ovejas. Él no está yendo por el bien del rebaño, sino que está yendo para aprovecharse de ellas. Hermano, esto nos muestra cómo hoy podemos diferenciar a los verdaderos maestros y a los falsos maestros. Porque el falso maestro se brinca el redil, pasa por un lugar ilegítimo, pero lo que tiene interés cuando llega a las ovejas no es de cuidarlas, no es de protegerlas, sino de sacar su provecho personal. Todo lo contrario a lo que encontramos con el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: yo no he venido para servirme, sino ¿para qué? Para servir. Y Jesús cataloga a estos hombres de dos maneras. Dice que son ladrones y salteadores. Diga conmigo: ladrón y salteador. ¿Qué será un ladrón y un salteador? ¿Qué es un ladrón? ¿Qué hace el ladrón?
El ladrón roba. Pero aquí el término robar involucra una persona que roba a ocultas. Una persona que se vale de la oscuridad, por ejemplo, o se vale del desconocimiento del otro y se mete a robar. Saca, como cuando Jesús dijo, como ladrón en la noche. El ladrón, hermano, es ese ladrón de guante blanco, como le dicen, ¿no es cierto? Ese ladrón que te saca la billetera sin que te diste cuenta. Como muchos los vemos en la televisión, hermano, increíble, asaltos a mano armada en las congregaciones, cuando por ejemplo le sacan dinero para el pacto. Manipulan de tal manera la congregación, que la congregación, hermano, viene feliz, y no es que le sacan por violencia, vienen y sueltan, vienen y dan. Y todo eso lo hace este ladrón para provecho personal. El salteador es diferente. El salteador, aunque nosotros nos suelta como saltar, el salteador, quizás el equivalente en nuestro lenguaje actual, sería más bien el asaltante. El ladrón te roba sin darte cuenta. El asaltante es diferente. El asaltante va a usar violencia. Va a ser descarado. Te va a agarrar del cuello. Te va a sacar las cosas ejerciendo violencia sobre ti. Y eso Jesús los cataloga también a ellos así. Lo vemos en el caso de los fariseos. Querían echar o echaron al ciego de la sinagoga. Si tú no piensas como nosotros, te me vas. Pero el bien no era para la oveja. No es como, por ejemplo, cuando Pedro le dice a los corintios que aquel hombre que se estaba acostando con su madrastra, que lo pusieran afuera, que lo entregaran a Satanás. Esta persona en Corintios fue expulsado de la sinagoga, pero para beneficio de esta misma persona, porque la idea de Pablo era que esta persona haga su vida en el mundo como bien lo quiere hacer, y que en el mundo se golpee, en el mundo reaccione, y cuando esté arrepentido, regrese y va a ser aceptado. En la expulsión de Pablo, de aquel hombre en Corintio, era para provecho, era por amor de la oveja. Pero estos fariseos ejercen presión, no para favor de la oveja, sino para favor propio. Y usted los va a encontrar, por ejemplo, en las congregaciones, cuando, hermano, he escuchado y he visto, cuando por ejemplo un pastor le dice a la oveja, si te vas de aquí, te vas al infierno. Como si esa fuera la única iglesia. Hermano, son ladrones y salteadores. Patricia, la hermana Patricia leyó al principio Ezequiel 34, que me gustaría volver a retomar. Ezequiel 34, versículo 2, y pudiéramos leer lo que la palabra de Dios nos dice sobre estos hombres que ejercen autoridad, pero no quieren cuidar a las ovejas. Les gusta la posición, pero porque están buscando aprovecharse de ellas. Ezequiel 34, versículo 2. El Señor dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacentaban los pastores a los rebaños? Claro, ¿cuál es la idea del pastor? El pastor cuida de las ovejas, pero Dios está denunciando que estos pastores no estaban interesados en las ovejas, estaban interesados en ¿quiénes? El egoísmo es una muestra de un ministerio corrompido, corrupto. El egoísmo es una muestra de una persona
que no está actuando en el espíritu, sino en la carne. Y por eso, hermano, cuídese. Esto aplíquelo, por ejemplo, si usted es esposo. Usted es el pastor de su casa, ¿sí o no? Pero si toda la autoridad que usted tiene sobre sus hijos la utiliza para su beneficio, no es muy diferente a los fariseos ladrones y salteadores. Si tú tienes una autoridad, la autoridad está puesta para servir. Diga conmigo, la autoridad está puesta para servir. No para servirse. Sigamos leyendo. Versículo 3. Coméis la grosura. La grosura significa que se estaban comiendo las ovejas. Y vestís lana. ¿De dónde se saca la lana? Las estaban trasquilando, las estaban matando. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hermano, el mal pastor siempre va a tener interés en sí mismo. Y las ovejas van a ser una forma de satisfacerse a sí mismo. Pero ¿qué pasa con el pastor? Véalo en el versículo 2. Jesús dice, mas el que entra por la puerta, el pastor es. ¿Qué interés tiene el pastor en las ovejas? Cuidarlas. ¿Qué más? ¿Qué más? Alimentarlas. ¿Qué más? Guiarlas. Hermano, todo eso es lo que el pastor está haciendo por las ovejas. Mientras que por dónde se quería meter el ladrón y salteador. ¿Cuál era la estrategia del ladrón y salteador? ¿Por dónde entraba? Se brincaba el muro. ¿El pastor por dónde entra? La puerta. Y aquí uno dice, pero pastor, aquí hay una... Usted dijo al principio que el pastor es Jesús. ¿Y la puerta? Es Jesús. ¿Jesús entrando por Jesús? Bueno, para que lo pueda entender más fácil, yo encontraría contradictorio Jesús entrando, subiéndose la pared. Encuentro coherente que Jesús entre por Jesús. Porque significa que hay coherencia en el Señor. Significa que Él no dice una cosa y hace otra. A mí me asustaría diciendo que el otro que estaba brincándose era el pastor. Él no necesita eso, porque Él va con libertad de conciencia. Dicen las narraciones que cuando ellos dejaban un portero dentro de del redil en la noche, y ese portero era otro pastor, y cuando en este redil, imaginémonos que aquí está el redil, aquí habían varios rebaños de varios pastores. Cuando el pastor de uno de estos rebaños venía, el portero escuchaba la voz y le abría. ¿Le abría por qué? Porque este hombre, el portero, estaba encargado de cuidar que las ovejas no fueran arrebatadas, no fueran robadas. Y él reconocía que el hombre que estaba por entrar sí tenía un genuino interés en el cuidado de estas ovejas. Jesús se acerca al hombre para protegerlo. En Ezequiel 34, 23, vemos la profecía que el Señor nos dijo. Ahí donde estábamos leyendo un poquito más adelante. Escuche lo que dice el Señor en el versículo 23.
y levantaré sobre ellas a un pastor. Esta es la promesa del Señor para el pueblo. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, él les será por pastor. Póngase a pensar en los medios que utilizan para alcanzar los fines. Los ladrones y salteadores, para alcanzar la oveja, ¿qué hacen? Se brincan la barda. El pastor pasa por la puerta. Pasar por la puerta es legal. Brincarse la barda es ilegal. Usted va a encontrar, hermano, que los verdaderos pastores se ciñen a lo legal, a lo que es la palabra de Dios. Ellos tratan de no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Ellos se quedan con la verdad, así a las ovejas no les guste. Porque valgan verdades, hermano, a veces nosotros como ovejas no nos gusta cómo se tiene que actuar las cosas en la iglesia. Pero el pastor está comprometido con la verdad, está comprometido con lo legal, porque es lo legal lo que demuestra que este hombre viene de Dios. Porque si este pastor utilizara un medio ilegal para acercarse a las ovejas, eso demostraría que este hombre no proviene de Dios. Nosotros, hermanos, debemos evaluar cuál es el interés que tiene este predicador, sea cual sea. Hoy en día vemos como el lucro es el gran interés de una gran parte de la denominada, o los que se denominan iglesia, donde todo lo que mueven es dinero, donde todo lo que buscan entre el pueblo es bienestar material. No les interesa si están mal, si están en pecado, no les interesa. Lo único que les interesa es quitarle la lana. Lo único que les interesa es lo material. Nosotros debemos considerar. Es como, por ejemplo, ¿se acuerda en uno de los casos cuando Salomón estaba ya como rey y se presentan dos mujeres? ¿Se acuerda? Las dos mujeres habían tenido hijos el mismo día, pero una de ellas, durmiendo, había asfixiado a su hijo. Y entonces aprovechó que la otra estaba dormida. ¿Qué hizo? Cambió los hijos. Y entonces, obviamente se despierta la otra y ve que su hijo está muerto, pero dice, pero ese es mi hijo. No, el tuyo es el muerto. Y empezó la pelea, vinieron delante del rey. ¿Y cuál fue la solución de Salomón? Esa famosa solución salomónica. Partan al niño a la mitad, denle una mitad a cada niño. Como pollo a la brasa, ¿no es cierto? Pecho o pierna. La verdadera mamá que estaba interesada en la integridad y bienestar del niño, ¿qué dijo? Dáselo todo a él. Yo prefiero que viva, aunque sea con ella, a que esté muerto. Pero la malvada, la ilegal madre, la mentirosa, la astuta, la suplantadora, ¿qué fue lo que dijo? Pecho, a mi pecho. Ella sí quería que la partieran. Ahí es donde vemos representado nuevamente esto. El ilegal, ¿qué le importa? A final de cuentas, la oveja, como diríamos hoy, no es amor al chancho, sino a chicharrón. El interés, hermano, tenemos que considerarlo. No podemos ser tan borreguitos. Tenemos que saber diferenciar. En segundo lugar, podemos encontrar cuando es Jesús por la guía que nos da. Vamos a leer del versículo 3, parte B, en adelante. Dice así: y a sus ovejas llama, ¿por qué? Por nombre. Vea cómo comienza esta parte de estos versículos. La oveja, o mejor dicho, el pastor, ¿qué hace con las ovejas? ¿Qué hace? Quédese aquí conmigo, hermano. ¿Qué hace? Vuelva a leer.
La llama. A ver, tengo un rebaño de 50 ovejas y póngale un nombre a cada una. Si a veces las mamás que tienen 3 hijos se les hace un trabalenguas a la hora de llamar a alguno, ¿no es cierto? La única forma que un pastor pueda llamar por su nombre a cada oveja, ¿sabe cómo es? Conociéndolas muy bien, teniendo una relación íntima, cercana con la oveja. Hermano, una de las características que demuestran que Jesús es nuestro pastor es esa relación íntima con nosotros. En Apocalipsis, por ejemplo, a las iglesias Jesús les dice: y yo les daré una piedrecita con un nuevo nombre. Porque el nombre es muy importante en la Biblia. El conocer el nombre, el llamar a una persona por su nombre. En este caso, que la oveja, el pastor llame a la oveja por su nombre, significa que esa oveja era muy cercana. Usted vea miles de perros. ¿Cuántos de ustedes tienen perros? Levante la mano. Y vemos miles de perros en la calle, ¿sí o no? Pero algunos como nuestro perro. Así se parezca físicamente, sabemos cómo es nuestro perro por dentro también. Porque lo conocemos, ¿sí o no? Sigue diciendo, y la saca. Y vea lo que dice: y cuando las haya sacado fuera a todas, ¿qué hace? Va delante de ellas. Jesús nos va mostrando el ejemplo. Hermano, Jesús no nos pide que caminemos un camino que Él no haya caminado primero. Como el pastor va delante de las ovejas. En el lado occidental no sucede así. En el lado occidental, ¿alguno de ustedes ha visto un rebaño de ovejas? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han visto? En el campo, digo yo, aquí en Perú. Lo normal es que el pastor vaya adelante o vaya atrás. En nuestro lado del mundo, lo normal es que el pastor vaya atrás. El pastor va arreando las ovejas. Y el pastor pasa por donde pasaron las ovejas. O sea, eso tiene sus riesgos, porque si el lobo está por delante, ¿quién va a llegar primero a las ovejas? ¿Quién va a llegar primero al lobo? Primero van a llegar las ovejas. El Señor Jesús no lo hace de esa manera. Él lo hace en la cultura hebrea, donde era el pastor que iba delante de ellas. Y hermano, esto es lo maravilloso. ¿Cuántos de ustedes sienten que esta vida de repente es dura, es difícil, es complicada? Pero no es un camino que el Señor no haya recorrido primero Él. ¿Cuántos decimos de repente, ay, que me cuesta luchar contra las tentaciones? Ese es un camino que el Señor ya recorrió. Y es un camino que no solamente Él ya recorrió, lo está recorriendo con nosotros. Él nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Eso es fácil? Pero Él nos da el ejemplo, Él va delante de nosotros. En la cruz, ¿qué dijo el Señor Jesús? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y eso, que cuando alguien hace algo en contra de nosotros, es una persona mala haciendo algo en contra de una persona mala. ¿Sí o no? Somos seres humanos y hay maldad en nosotros. En el caso del Señor Jesús era completamente diferente. Era una persona mala haciendo algo contra el único bueno. Usted y yo, en cierta manera pudiéramos decir que nos tenemos muchas veces bien merecido nuestro sufrimiento. Muchos de ellos son a causa de nuestros propios pecados, ¿sí o no? Pero ¿y el Señor Jesús? ¿Qué pecado se le podía acusar? Pero Él nos dice que amemos a nuestros enemigos. Significa que el Señor va ahí adelante mío, me va mostrando la guía. Hermano, el Señor siempre nos va a guiar hacia el amor, hacia el perdón, hacia la verdad, hacia la bondad. Y ese es el camino por el cual nosotros podemos decir, ¿podré pasar? Sí podremos pasar, porque Él está
con nosotros. El Salmo 23, que es también relacionado con la figura del pastor, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El camino del Señor siempre va a ser identificado, si lo quiere ver así de una manera práctica, por el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de Gálatas 5? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, y nos faltó el gozo al inicio. Amor, gozo, paz. No importa a cuál oveja el Señor pastoree, lo va a pastorear por ese camino. Y no importa el pastor que el Señor levante para pastorear a su pueblo, hablando de nosotros lo humano, lo va a pastorear a través de esos caminos, de ese camino del amor. ¿Quiere reconocer un verdadero pastor? Es un pastor que te está invitando a caminar por el camino del fruto del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer un falso pastor? Un falso pastor te va a invitar a caminar por todo lo contrario. Por el egoísmo, por la vanagloria, por la vanidad de este mundo, por satisfacción del yo, por utilizar a Dios en lugar de servir y amar a Dios, que utilices a Dios para tus fines. Eso es un falso predicador. Sigue diciendo el versículo 4: y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Hermano, las ovejas no son tan buenas en la vista. Es más, una vez estaba escuchando un estudio del pastor Chuy Olivares, que creo que la gran mayoría acá de repente lo ha escuchado, y él decía: las ovejas no logran ver mucho más hacia el frente, son cegatonas. Ellas no son como el águila. ¿Cómo se dirige el águila? Por algo dicen vista de águila, ¿no es cierto? Las ovejas son cegatonas, pero lo que tienen buena las ovejas es el oído. A tal punto que las narraciones cuentan de un hombre, estaba leyendo, que fue al Medio Oriente, y dice que tuvo esta experiencia. Él vio a un grupo de ovejas, y este grupo de ovejas estaba compuesto por varios rebaños, 3 rebaños en sí. Y entonces los 3 pastores estaban comiendo juntos. Cuando terminaron de comer, un pastor se puso de pie, caminó para un costado, las ovejas estaban allá, y comenzó a gritarles: ovejas, bueno, ya, ¿cómo será, no es cierto? Las empezó a llamar, y las ovejas oyeron su voz, y con solo oír su voz, sus ovejas se fueron tras él. No todas, las que le pertenecían. El segundo pastor al rato hizo lo mismo, se levantó, se fue para el otro lado y las llamó. Y de ese grupo de ovejas se separaron y se fueron las de él. No tuvo que hacer nada más, solamente les gritó. Entonces este hombre que vio esto quedó maravillado, y al tercer pastor que estaba ahí le dijo: ¿cómo funciona esto? ¿Qué, te reconocen porque te ven? No, le dice: aunque tú te pusieras mi ropa, no te van a hacer caso. Y de verdad el hombre lo hizo, se puso la ropa del pastor, se tomó el cayado, ¿no es cierto? Y se puso en un lado y comenzó a gritarles. Ni una lo volvió a ver, de verdad. Y el otro pastor, ya con ropa simple, no tenían su ropa habitual, la llamó y todas se fueron tras él. Hermano, nosotros no somos personas que caminamos por la vista tanto, porque si camináramos por la vista estamos cegatones en este mundo. Lo único que logramos ver son problemas, dificultades y cosas duras. Nosotros no caminamos por la vista, pero nuestro oído se desarrolla. Nosotros no vemos a Dios, pero su palabra
la sabemos reconocer. Y esta es una garantía, hermano, que también nos tiene que satisfacer y alegrar en nuestro corazón. Porque las ovejas del Señor nunca serán perdidas, o por lo menos nunca para siempre. Puede ser que nosotros, alguno de nosotros, por un momento, seamos engañados por un falso pastor. Pero tarde o temprano, como somos ovejas del Señor, vamos a reaccionar y vamos a seguir al Señor. Hermano, nosotros, vea lo que dice en el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que ¿qué? Huirán. Si usted algún día se encuentra, hermano, no le puedo asegurar que nos vayamos a quedar nosotros juntos toda la vida acá en la iglesia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted necesita mudarse y se va a vivir, no sé, al norte? No se va a venir desde Tumbes hasta acá. O se va al extranjero. O simplemente se muda a Ate. ¿Va a venir desde Ate hasta acá? Ilógico. Ilógico. No puedo asegurar que todos vamos a estar juntos toda la vida. Pero sí le digo una cosa. Si usted toma la decisión de congregar en una iglesia, escuche bien el mensaje que se da ahí. Si ese mensaje no viene de Dios, este versículo le dice lo que tiene que hacer. Mas al extraño no seguirán, sino que ¿qué? ¿Qué hay que hacer sobre los falsos maestros? Huir. Huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Hermano, ¿hacia dónde te está guiando el cristianismo que tú escuchas? Y esto lo digo porque creo que también escuchamos radios cristianas, escuchamos o vemos televisión cristiana, nos metemos a internet y escuchamos prédicas cristianas. Es más, hasta la música debe ser pasada por esto. Hasta la música que escuchamos deberíamos pasarlo por este filtro. ¿Cuál es el interés que tiene este cantante? Si es de estos del money, no es buen interés. Si es este cantante, nos guía por malos pasos, no es correcto. Nosotros, hermano, podemos diferenciar la voz de Jesús. Los que no pueden diferenciar la voz de Jesús son los falsos cristianos. Véalo en el versículo 6. ¿Qué nos dice? Que Jesús le dijo esta alegoría, pero los fariseos no entendieron. ¿Por qué cree que no entendieron? Porque ellos no eran ovejas de Jesús. Pero las verdaderas ovejas, su oído se va agudizando. Por eso, hermano, este libro nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley. Llévelo a su trabajo, léalo en su trabajo. Llévelo a sus estudios, léalo en sus estudios. Cuando va en la combi, léalo, estúdielo. Cuando hay clases en la iglesia, venga, llévelas. Porque es como aprendemos a reconocer la voz de nuestro pastor. Porque si no aprendemos a reconocer la voz de nuestro pastor, ¿sabe lo que va a suceder con nosotros? Un día un ladrón se va a saltar la cerca y te va a llevar. Y a guerra avisada, no mata soldado, no mata gente. ¿Cómo se dice acá? No mata gente. En Costa Rica no mata soldado. Hermano, seamos diligentes ovejas de nuestro Señor. Son dos cosas con las cuales podemos diferenciar al verdadero y falso maestro. La primera es, ¿cuál? Su interés. Y la segunda, su guía. ¿Hacia dónde nos está queriendo guiar? ¿Ok? Pongámonos de pie. Oremos. Y
Ojalá que, hermano, nosotros seamos como mi perrito Terry, que apenas escuchamos la voz de Jesús, la cola se nos empieza a mover pero a 1000 por hora. Pero cuando no es la voz de Jesús, huimos.